En este vídeo vamos a entender lo que son los números cuánticos y vamos a analizar de manera profunda utilizando también simulaciones. Entonces, ¿qué son los números cuánticos? Pues son valores que describen el estado y las propiedades de los electrones en un átomo. Es decir, nos dan información sobre los electrones que están en un átomo. Para describir a un electrón necesitamos 4 números cuánticos, los que aparecen aquí: la n, la l, m sub l y m sub s. Veamos cada uno de ellos en profundidad. La n, o dicho de otra forma, el número cuántico principal, nos habla del nivel de energía donde se encuentra el electrón. Existen 7 niveles de energía, igual que existen 7 filas o periodos en la tabla periódica. Cuanto más abajo nos situemos, el nivel de energía será mayor. El número cuántico L, o dicho de otra forma, número cuántico secundario, nos habla del tipo de orbital donde se encuentra el electrón. Y aquí hablamos de orbitales y no de órbitas. El electrón no está girando en órbitas definidas, como puedes observar en esta imagen, sino que se encuentra en orbitales atómicos. ¿Y qué es un orbital atómico? Pues aquí tenéis varios ejemplos. Es la zona del espacio en donde la probabilidad de encontrar el electrón con una energía determinada es máxima. Nos habla de esa probabilidad máxima de encontrar el electrón en ese espacio. Tenemos varios tipos de orbitales. Tenemos varios tipos de orbitales, como puedes observar aquí. Una esfera, luego tenemos una especie de infinito o 2 lóbulos que pueden tener distintas orientaciones. Aquí está en el eje X, aquí se encuentra situado en el eje Z y aquí en el eje Y. Pero también tenemos geometrías más complicadas, como podemos observar aquí, los de color azul y verde. Al orbital que es esférico se le llama orbital S y su correspondencia con el número cuántico sería L igual a 0. Es decir, en vez de llamarlo orbital S directamente con los números, sería L igual a 0. Cada uno de estos 3 orbitales, con esta forma de infinito, se le llama orbital P. Y en este caso, L valdrá 1. Cuando L vale 1, sabemos que estamos hablando de un orbital P, es decir, uno de estos de color amarillo. Cuando estamos hablando de estos de aquí, estos se llaman orbital D. En ese caso, L vale 2. Y en los últimos de aquí, estaríamos hablando de orbitales F y por tanto L vale 3. Es decir, tenemos que sabernos de memoria esta equivalencia. Orbitales S, L igual a 0, orbitales P, L igual a 1, orbitales D, L igual a 2 y orbitales F, L igual a 3. Esto siempre se va a cumplir. Después tenemos ML o número cuántico magnético. Este nos habla de la orientación que tiene el orbital. Por ejemplo, si cogemos el orbital P, aquí tenemos 3 orientaciones posibles de ese orbital. Como hemos dicho antes, puede estar orientado en el eje X, entonces se llamará PX. Si está orientado en el eje E será PZ y si está orientado en el eje Y será PY. Es decir, ese mismo orbital puede tener 3 orientaciones posibles. En el caso del orbital S solamente hablaríamos de un tipo de orientación, aunque es un poco extraño hablar de orientaciones cuando tenemos una esfera. En el caso de los orbitales D estaríamos hablando de 5 orientaciones posibles y en el caso de los orbitales F existen 7 orientaciones posibles. Veremos más adelante cómo salen este número de orientaciones aplicando las fórmulas. Y finalmente hablaríamos de m sub s o número cuántico spin. Este nos indica el sentido del giro, o dicho de otra forma spin, del electrón sobre su propio eje. Puede estar girando hacia un lado o hacia el otro. Bien, después de entender un poco lo que significa cada número cuántico, ahora vamos a hacer cálculos.
vamos a calcular los tipos de orbital, es decir, L, que existen, sus orientaciones, m sub L, y el número máximo de electrones que se pueden encontrar en cada nivel de energía, n. Y aquí tenemos las fórmulas que vamos a emplear a continuación. Bien, entonces vamos a empezar con el primer nivel de energía. Es decir, para que se nos haga más real, vamos a tener en cuenta quiénes son esos elementos que tienen únicamente ese nivel 1 de energía, esa N1, y son el hidrógeno y el helio. Estos solamente tendrán un orbital con la energía más bajita si comparamos con los demás elementos. Acordaros que cuanto más abajo la energía será mayor, y por tanto veremos pues cómo definir los electrones que están en ese nivel de energía, tanto del hidrógeno como del helio. Para sacar ahora L, es decir, el tipo de orbital, tenemos que aplicar esta fórmula de aquí. Tenemos que coger n e ir restando menos 1, menos 1, menos 1 hasta llegar a 0. En este caso, llegamos directamente en la primera resta, porque al hacer 1, que sería n, menos 1, llegamos a 0. Es decir, que en este caso, la única L o tipo de orbital que existe es L igual a 0. Y tenemos que recordar, como hemos dicho antes, que cuando L es igual a 0, el orbital es S. Es decir, es un orbital esférico. Ahora, para saber cuál es el valor de ml, es decir, la orientación de ese orbital, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula de aquí. Pero estamos en una excepción. En el caso de que esta letra L nos dé 0, el número cuántico magnético, es decir, ml, también tendrá el mismo valor, directamente. No debemos de aplicar esa fórmula. Directamente sabemos que ml también será 0. Bien, entonces, cuando estamos hablando de electrones que están en el nivel de energía 1, su orbital será esférico, orbital S, por tanto L va a valer 0, y la orientación de ese orbital también será 0. Solamente tendrá un tipo de orientación. Y el spin, en este caso, el electrón en cuestión, depende a qué sentido esté girando, tendrá un valor, un medio positivo o un medio negativo. Solo tiene dos posibilidades de giro. Es importante saber que cada orbital puede albergar un máximo de 2 electrones con espines diferentes. Es decir, en un orbital, en este caso esférico, máximo pueden entrar 2 electrones, pero esos 2 tienen que estar girando de forma contraria. Bien, si recuerdas, hay muchos tipos de orbitales diferentes, orbitales S, P, D, F, y cada uno tiene una geometría muy compleja. Entonces, de ahora en adelante, en este caso porque era fácil, un orbital S es esférico, podemos dibujar una esfera, pero para referirnos a los demás, en vez de dibujar esas geometrías, vamos a utilizar cajas, lo que se llama diagrama de cajas. Entonces, en vez de dibujarlo de esta manera, en este caso una esfera, estaríamos hablando de un orbital como si fuera una caja. ¿Cómo se llama ese orbital? En este caso sería 1s. ¿1 por qué? Porque está en el primer nivel de energía. Y el tipo de orbital hemos sacado que L es igual a 0 y por tanto será S. Bien, ahora si queremos colocar los electrones que entrarían ahí dentro, tendríamos que colocarlos de manera contraria. Es decir, uno lo colocamos hacia arriba y el otro, por tanto, como está girando hacia el otro lado, lo colocamos hacia abajo. El que está hacia arriba, su ms será positivo, más un medio. Y el que está hacia abajo será negativo. Veamos ahora, mediante la simulación, cómo sería en el caso del hidrógeno, que tiene un único electrón, y en el caso del helio, que tiene 2 electrones. Aquí tenemos la simulación. La simulación está en euskera, pero igual lo podemos entender. Entonces, vamos a empezar por el hidrógeno. El átomo de hidrógeno. En este caso, la Z
es decir, el número atómico, vale 1. Eso significa que hay un protón y por tanto un electrón, ya que estamos hablando de átomos neutros. Entonces, ¿cómo vamos a introducir ese electrón? Pues primero vamos a colocar el primer orbital, que sería 1s esférico, como ya hemos calculado, y vamos a añadir un electrón. Entonces aquí vemos cómo en la caja de diagramas también aparece un electrón. Si le damos a corregir, nos dice que está bien. Bien, pasemos al helio. En el caso del helio, ahora Z es 2, es decir, hay 2 protones y por tanto 2 electrones. Bien, si cogemos el primer orbital, estaríamos hablando de 1s y en este caso podemos añadir ya 2 electrones. El primero en la caja de diagramas estaría colocado hacia arriba y el segundo tendrá que estar colocado hacia abajo porque están girando con spines, giro de electrones contrarios. Si uno está girando hacia un lado, el otro estaría girando hacia el otro lado. Pero recuerda que en cada orbital, como vemos aquí en esta caja de diagramas, solo pueden entrar 2 electrones, como máximo. Ahora vamos a designarle a cada electrón sus 4 números cuánticos. Entonces, por ejemplo, cogiendo este primero, tendremos que decir cuál es su n, cuál es su l, m sub l y m sub s. La n sabemos que es 1, está en el primer nivel de energía. La l es 0, por tanto la ml también lo será. Y la m sub s, en este caso como está puesto hacia arriba, será más un medio. Entonces el otro electrón, ¿en qué se diferenciará? Únicamente en el spin. Esto tendrá también 1, 0, 0, pero esto será negativo. Entonces, esto es una forma de definir los datos de cada uno de los electrones que están en este orbital. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar el segundo nivel de energía, es decir, los electrones que se encuentran en estos elementos, en estos átomos, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, tendrán 2 niveles de energía, porque al estar en el segundo periodo, se tiene que llenar primero el primer nivel de energía y después el segundo. Es decir, para que recordemos un poquito y hacerlo más fácil, si aquí tenemos el núcleo, ¿verdad? Los que están en el primer periodo, si hiciéramos con órbitas definidas, diríamos que esto sería la primera capa, para el caso del hidrógeno y el helio, y cuando bajásemos abajo, es decir, litio, berilio, boro, carbono, tendríamos una segunda capa, ¿verdad? En este caso, entonces, la última capa es verdad que estaría en el segundo nivel, pero dentro tendríamos el primer nivel. Entonces, nos vamos a fijar ahora únicamente en el segundo nivel, es decir, cómo sería esa capa externa en el caso de estos elementos. Y veremos cómo, en este caso, ya podemos observar aquí, aparte de orbitales s, esféricos, como podemos observar aquí 2s, también existirán orbitales p con otra geometría, y eso lo veremos mejor en la simulación. Estamos en el segundo nivel de energía, vamos a calcular cuánto vale L. Entonces tenemos que hacer n, que es 2, menos 1, esta sería la primera resta, y esto nos da 1. Entonces aquí ya tenemos un tipo de orbital que existe en este nivel de energía, que sería el orbital P. Pero tenemos que seguir para saber cuántos orbitales más existen, hasta llegar a 0, como nos pone aquí en la fórmula. Entonces seguimos haciendo otra resta, L es igual a, en este caso, 1, el dato que hemos conseguido en el otro apartado, 1 menos 1 y nos da 0. Es decir, vamos restando menos 1, menos 1, menos 1 hasta llegar a 0. En este caso ya hemos llegado. Entonces el otro orbital que existe sería S. Bien, entonces vamos a empezar primero con la S, ya que hemos hecho en el apartado anterior y nos ha salido bastante rápido, porque la orientación de ese orbital será también 0. Cuando la L da 0, ML también es 0.
En el caso de que el orbital sea P, para sacar ml tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, tenemos que poner de forma negativa el valor de L, que sería 1, entonces sería menos 1, y sumar 1, ir sumando 1, hasta llegar al valor positivo de L. Es decir, el primer valor será menos 1, si hago menos 1 más 1 será 0, esto sería el siguiente dato, y si hago 0 más 1, ya he llegado al valor positivo de L, ¿verdad? Menos 1 a 1. Voy a hacer una cosa rápida. Si me hubiese dado, por ejemplo, menos 2 el primer valor, pues sería menos 2 más 1, menos 1, menos 1 más 0, 0, 0 más 1, 1 y 1 más 1, 2. Es decir, ya he llegado, los extremos son iguales, lo que pasa que uno es negativo y el otro es positivo. Y si fuera menos 3, pues sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ya he llegado, valores negativos y positivos en los extremos. Vale, ¿y esto qué nos indica? Pues que en este caso tenemos 3 orientaciones y cada uno se llama así. Menos 1 será una orientación, 0 será otra orientación y 1 se llamará otra orientación. Si recordamos, los orbitales P son como si fueran infinitos. Entonces, tenemos este orbital P colocado en 3 ejes, la X, la Y y la Z. Es decir, dependiendo de cómo coloquemos esos ejes, pues podríamos tener una cosa así, PX, PY, PZ. Ahora, vamos a recordar que en vez de utilizar estas geometrías y dibujarlas de esta manera, tenemos que utilizar el diagrama de cajas. Entonces, en este caso, tendremos 3 orbitales, entonces ponemos 3 cajas. ¿Cómo se llamará en total este orbital grande donde dentro va a tener 3 orientaciones posibles? Pues como estamos en el nivel 2, será 2, pero el orbital sería P, 2P. Y ahora las orientaciones será ml menos 1 el primero, el del medio 0 y el otro 1. Lo ponemos así en orden. ¿Cuántos electrones entrarán en total en estos orbitales P? Pues si en cada uno, como ya hemos dicho, en cada cajita, en cada orbital, suborbital, entran 2, en este caso en total entrarán 2 por 3, 6 electrones máximo. Y si hacemos lo mismo para el caso del orbital S, vamos a poner aquí la caja, en este caso será también 2, pero el orbital es S, 2S. Entonces, ¿cuántos electrones van a entrar? Pues ya hemos dicho que van a ser 2 electrones máximo. Es decir, que en el nivel 2 tendremos 2 tipos de orbitales, 2S y 2P. En cada uno de ellos entrarán, en el caso de S, 2 electrones como máximo, en el caso de 2P, 6 electrones máximo y entonces en total tendremos 8 electrones. Y si nos fijamos, si contamos cuántos elementos hay en la tabla periódica en ese periodo, en el segundo periodo, coincide que hay 8 elementos. Es decir, el berilio tendrá un electrón más que el litio, el boro tendrá un electrón más que el anterior y así hasta ver esa diferencia de 8 electrones. Si empleamos simulaciones con algunos elementos que están en el segundo periodo, como puede ser litio, tendríamos que hacer lo siguiente. El litio tiene Z3, es decir, 3 protones y por tanto 3 electrones. Entonces, para llegar al último nivel, que es donde se encontraría el último electrón o los últimos electrones de ese elemento, primero tenemos que empezar poco a poco, es decir, tendríamos que llenar el primer orbital, que sería 1s, en este caso entrarían 2 electrones, como podemos observar aquí en la caja, y ahora añadiríamos el segundo nivel energético, es decir, el orbital 2s, donde podemos observar que es un poco más grande. Cuanto mayor es la energía, el nivel de energía, los orbitales serán mayores, mayor tamaño. Entonces, ahora ya tenemos 2 electrones colocados y solamente nos quedaría colocar el tercero en la última capa. Aquí podemos observar también
en la caja de diagramas. Si le damos a corregir, nos dice que es correcto. Bien, ahora pasemos, por ejemplo, al carbono, que es muy interesante. Vale, en este caso tenemos 6 protones, es decir, 6 electrones. Vamos poco a poco añadiendo esos 6 electrones, por tanto, tenemos que empezar por el primer nivel, 1s. Ahí añadiríamos nuestros primeros 2 electrones. Ahora pasaríamos a llenar el segundo orbital, que ya estaríamos en el segundo nivel energético, que sería 2s. ¿Cuántos electrones entran como máximo? Pues entrarían otros 2. 1 y 2, con espines contrarios. Aquí podemos ver ya que tenemos 4 electrones añadidos. Entonces me faltarían 2 más para llegar a 6. Bien, como ya hemos visto antes, tenemos 3 orientaciones posibles de esos orbitales 2p, px, pz, pi. Entonces vamos a ir añadiendo el primer orbital. Si añadimos aquí un electrón, se quedaría marcado en esta casilla de aquí. Si intentásemos añadir el segundo electrón, que es el que nos queda para llegar a 6, va a pasar algo. No me deja añadirlo. No me aparece coloreado para poder añadir este electrón. Es más, en esta caja de aquí podéis observar que no aparece ni marcado. ¿Por qué es eso? Bueno, pues esto es una ley que tenemos que tener en cuenta, que nos dice lo siguiente. Tenemos que ir añadiendo electrones de forma más separada posible. Es decir, si tenemos que añadir 2 electrones, añadiremos primero uno en una casilla o en un orbital p y el siguiente lo añadiremos en el siguiente orbital p. Es como si tuviésemos un hotel que solo se dedica a hoteles para singles, entonces hay habitaciones individuales. Pues eso es lo que ocurre. Primero llenamos un orbital como ya hemos hecho y ahora para añadir el segundo electrón tenemos que añadir otro orbital p. Y ahora vamos a ver que ya se marca como coloreado y aparece en la segunda casilla. Y de esta manera ya tenemos 6 electrones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el oxígeno? Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a añadir el primer orbital, 1s, añadimos 2 electrones, tenemos que llegar hasta 8. Añadimos el segundo orbital, 2s, y metemos otras 2. Y ahora tenemos que añadir otros 4 electrones. Vamos a recordar esa ley, tenemos que añadirlos de manera más separada posible. Cuando ya no podamos seguir de esa manera, sí que podemos incluir en una casilla donde ya haya un electrón. Es decir, ponemos el primer orbital, añado 1, ponemos el otro orbital para añadir el siguiente y colocamos el último orbital para añadir otro electrón. Bien, llevamos 7 electrones. Tenemos que añadir otro más para llegar a 8. Entonces, en este caso no nos queda otra que añadir en el primer orbital o en la primera casilla. Entonces, cuando cogemos este electrón, ya me marca que se va a añadir al primer orbital que hemos colocado. Lo podemos ver en esta casilla o en esta caja de aquí. De esta manera estaría correcto. Si hiciésemos el siguiente ejemplo con el flúor, tendríamos 9 electrones y por tanto el siguiente electrón entraría en la segunda casilla. Y si hiciésemos con el último elemento del segundo periodo, que sería neón, tendríamos 10 electrones y por tanto tendríamos que añadir aquí otro electrón y quedaría el segundo nivel completamente lleno. Este sería el caso del neón. Es decir, hasta ahora hemos visto que en el nivel 1 de energía, es decir, como si estuviéramos en la primera capa, ahí tenemos orbitales 1s, ¿verdad? Y en el segundo nivel de energía tendremos orbitales 2s y 2p. Ahora vamos a ver qué pasa en el tercer nivel. Es decir, por ejemplo, los elementos que se encuentran en el tercer periodo, que serán sodio, magnesio, estos de aquí, la primera fila de los metales de transición, y después aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Estos en la última capa tendrán el tercer nivel de energía.
En el caso del tercer nivel, para saber cuáles son los tipos de orbital que vamos a conseguir, se aplica esta fórmula. Entonces tenemos que hacer n-1, 3 menos 1 igual a 2. Cuando L vale 2, recordemos que el orbital es D. Seguimos porque tenemos que llegar a 0. Vamos a encontrar más tipos de orbitales. Si cogemos ahora el 2, 2 menos 1, 1, por tanto orbitales P también habrá. Y seguimos 1 menos 1, 0. También existirán orbitales S. Y eso es lo que aparece en la tabla. Aquí tenemos estos elementos. Tendrán en su última capa o su último nivel de energía electrones que se encuentran en 3s. Estos de aquí en su último nivel de energía, ¿verdad? Tendrán 3d y estos de aquí 3p. Ahora veamos la orientación en cada tipo de orbital. En el caso de L igual a 0 ya lo hemos hecho varias veces, entonces el resultado sería el siguiente. En el caso de los orbitales P también ya lo hemos hecho anteriormente, es decir, menos L que sería menos 1, pasando por 0 hasta llegar a plus L que sería plus 1 en este caso. Hay 3 tipos de orientaciones. Ahora, en el caso de los orbitales D, como L vale 2, tendríamos que hacer menos L, menos 2, y ir sumando 1 hasta llegar a plus L. En este caso es muy fácil. Son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, a cada lado de 0 tenemos que poner los mismos valores, pero unos serán negativos y los otros serán positivos. Bien, entonces, ¿qué tendremos en este caso? Pues que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 orientaciones. Y en el caso de P hemos visto 1, 2 y 3 orientaciones. Y en el caso de S, pues si queremos verlo así, sería como si tuviéramos una orientación. Bien, y ahora los vamos a dibujar. Para eso, como hemos dicho, vamos a utilizar el diagrama de cajas. En el caso del orbital S, en este caso se llamará 3s, y máximo entrarán 2 electrones. En el caso de los orbitales P hemos visto que hay 3 orientaciones, 3 cajas, y máximo entrarán 6 electrones máximo. Y en el caso de los orbitales D hay 5 orientaciones, entonces 5 por 2, 10 electrones máximo. Veamos cómo definiríamos, por ejemplo, si nos dicen que sacáramos los números cuánticos de este electrón en concreto. Bueno, pues tendríamos que definir. Primero, hay que poner aquí que en este caso estaríamos hablando de orbitales 3p, ya que estamos en el tercer nivel y el orbital es p. Entonces, tendríamos 3, el valor de n, el valor de L sería 1, ya que es orbital p. En el caso de la orientación, es decir, ml, pues como estamos aquí, en esta cajita, aquí tenemos puesta la orientación, vale 1. Entonces ponemos aquí 1. Y el spin del electrón, el giro, como está hacia abajo, ponemos menos 1/2. Veamos este otro, por ejemplo, este de aquí. En este caso tenemos que poner que estos orbitales corresponden a 3d. Entonces, estamos en el tercer nivel, como es orbital d, L vale 2, la orientación la tenemos aquí puesta, porque está en orden, entonces esto vale 0, y como está arriba, hacia arriba el spin, será positivo 1/2. Y si hacemos en el caso de 3s, cogemos este de aquí, sería 3, L vale 0, por tanto ml también vale 0, y como está hacia abajo, este sería menos 1/2. Bien, y ahora para terminar vamos a ver qué ocurre en el cuarto nivel de energía. Si nos fijamos en la tabla periódica, vemos que los que están en el cuarto nivel, potasio y calcio, estos metales de transición, estos de aquí, en el bloque P, y estos de aquí, son los que están en el cuarto nivel. En el caso del cuarto nivel, pues tenemos que proceder a calcular cuánto vale L para saber los tipos de orbitales. Entonces, haríamos n-1, en este caso n vale 4, entonces 4 menos 1 es igual a 3. Y cuando L vale 3, tenemos orbitales F. ¿Cuántas orientaciones habrá? Pues para ello aplicamos la fórmula de ml, es decir,
3 en negativo, menos 3, hasta llegar al 3 positivo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, en este caso hay 7 orientaciones. Entonces habrá 7 cajitas, es decir, 7 orbitales, ¿verdad? Y en cada uno de ellos, como entran 2 por 7, tenemos que en los orbitales F en total pueden entrar 14 electrones máximo. Ahora también vamos a conseguir orbitales D, porque si seguimos aplicando la resta, n-1, menos 1 y menos 1 hasta llegar a 0, pues partimos ahora del último valor de L, que es 3, 3 menos 1 es 2, orbitales D. Si seguimos así, 2 menos 1 llegaremos a 1, que son los orbitales P, y 1 menos 1, orbitales S. Y esto ya lo hemos calculado en el apartado anterior. Entonces, si nos fijamos, en el cuarto nivel tendremos todos esos orbitales que hemos comentado. 4s en su último nivel energético, en el caso del potasio y el calcio. En estos metales de transición tendrán 4d en su última capa. Estos de aquí tendrán 4p y estos de aquí, todos estos, serán 4f en su última capa, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí tenemos 2 elementos, aquí tenemos 10 elementos, por eso 10 son los electrones máximos que pueden entrar en los orbitales D. Aquí tenemos 6 elementos, 6 electrones máximos que pueden entrar en los orbitales P. Y aquí si contamos tenemos 14 elementos que son electrones máximos que pueden entrar en los orbitales F.